Imaginen un lugar tan familiar como el latido de su corazón, su hogar. Ahora, imaginen que ese mismo lugar, lenta e imperceptiblemente, comienza a cambiar. No una pared recién pintada, sino algo más sutil, más insidioso. Una grieta en el techo que jurarían no estaba ayer. El cuadro de la sala, ligeramente inclinado. Una puerta que dejaron abierta, ahora misteriosamente cerrada. Detalles minúsculos que nuestra mente racional descarta como olvidos o ilusiones. Pero, ¿qué pasa cuando esos detalles se acumulan, día tras día? Cuando la familiaridad se retuerce en algo ajeno. ¿En algo que les susurra que lo que conocen ya no es lo que creen? Hoy, nos adentraremos en la historia de Elías, un hombre que descubrió que el verdadero terror no reside en lo desconocido, sino en la agonizante transformación de lo más íntimo, su propio hogar, y con él, su identidad. Prepárense. Porque después de esto, quizás nunca vuelvan a ver su casa con los mismos ojos. La comodidad del hogar podría ser la trampa más cruel. Elías había heredado la casa de sus abuelos. Un hogar lleno de historia, su refugio, su ancla. Cada tabla crujía con melodía familiar. Era un hombre de hábitos, y su casa, una extensión de su existencia. Los primeros indicios de que algo no andaba bien fueron tan leves que casi se perdieron. Una mañana, sus llaves, que juró dejar en la entrada, aparecieron en la cocina. Distracción, pensó. El libro que leía en la cama apareció guardado en el salón. Pequeños desajustes, como piezas de un rompecabezas movidas. Al principio, se rió de sí mismo. Me estoy haciendo viejo, bromeaba. Pero la risa se volvía hueca con cada nuevo incidente. La sensación de que no estaba solo, o de que su mente le jugaba una cruel pasada, empezaba a arraigar. La familiaridad se volvía una fina capa de hielo, a punto de quebrarse bajo sus pies. Los incidentes escalaron de lo trivial a lo perturbador. Ya no eran solo objetos movidos. Una noche, Elías se despertó con un crujido de madera inconfundible, no el habitual, sino uno prolongado, como si una viga se retorciera. Recorrió los pasillos, pero no encontró nada. Al día siguiente, la mancha de humedad en el techo del baño había cambiado de forma, adoptando una silueta vagamente orgánica. La sensación de ser observado creció. Empezó a sentir corrientes de aire frío en habitaciones cerradas, a escuchar susurros apenas audibles. La casa, que antes le ofrecía consuelo, ahora parecía contener la respiración a su alrededor. Intentó explicarlo, son los años de la casa, el viento, mi imaginación. Consideró un intruso, pero nada estaba robado. Solo, alterado. La disposición de los libros en su estantería aparecía desordenada. Elías empezó a dormir con una lámpara encendida. El silencio de la casa ahora era un manto pesado, cargado de expectativas. La calidez del hogar se disipaba, dejando un frío que calaba hasta los huesos. La línea entre la realidad y la percepción de Elías se volvió borrosa. Un día, al pasar por el espejo del pasillo, juró ver su reflejo titilar. Su rostro parecía, diferente. Más viejo, más cansado, con una expresión de pánico que no sentía. Lo atribuyó al cansancio, pero la imagen se le clavó. Los pasillos de su casa comenzaron a parecer más largos, las habitaciones, más estrechas. Las puertas, que antes se abrían fácilmente, ahora parecían resistirse. Intentó documentar los cambios. Tomó fotos, pero al revisar, descubrió que algunas ya mostraban las alteraciones, o peor. Las fotos de un objeto, movido, al día siguiente mostraban el objeto en su posición original. La casa se reía de él. Elías empezó a dudar de su propia cordura. ¿Estaba sufriendo un colapso mental? Visitó a un médico, quien no encontró nada. Su mente estaba lúcida, su cuerpo sano. Pero entonces, ¿por qué su hogar se estaba convirtiendo en un laberinto de falsos recuerdos y realidades cambiantes? La casa ya no era un refugio, era una jaula, una prisión donde las paredes se movían y la única salida era perderse en la locura. Los cambios se volvieron más íntimos.
Elías comenzó a olvidar detalles de su propia vida, su flor favorita, su año de graduación. Las memorias no se desvanecían, sino que eran reemplazadas. Recordaba haber pintado una pared de azul, cuando siempre fue blanca. Recordaba un jardín con un rosal que nunca existió. Era como si la casa estuviera reescribiendo su historia, insertando sus propios recuerdos en su mente. Encontró objetos que no eran suyos, pero sentía extraña familiaridad, una vieja pipa, un diario con caligrafía ajena, describiendo eventos de su vida con detalles alterados. Intentó salir. Escapar de ese lugar que lo estaba despojando de sí mismo. Pero cada vez que cruzaba el umbral, una ola de pánico lo invadía, un miedo irracional a dejar la casa, como si una fuerza invisible lo atara. O, peor aún, como si la casa misma fuera la única realidad que le quedaba. Su reflejo en el espejo ahora mostraba a un extraño, con un brillo antiguo, paciente y extrañamente satisfecho. La casa no solo lo estaba cambiando, lo estaba consumiendo, pieza a pieza, memoria a memoria, hasta que no quedara nada de Elías. La noche se volvió una pesadilla. Elías despertó en una habitación ajena, paredes extrañas, muebles desconocidos. Corrió por pasillos retorcidos, cada puerta revelaba una estancia distinta. La casa era un laberinto vivo, reconfigurándose. Llegó a su estudio y encontró una figura sentada en su silla, de espaldas. Un hombre viejo, encorvado. Elías intentó hablar, pero solo un ronco susurro. La figura se giró. No era un extraño. Era el mismo Elías, o lo que quedaba de él. Sus ojos, hundidos y vacíos, reflejaban sabiduría milenaria y soledad. En sus manos, un diario. Elías, el que observaba, se acercó. Las últimas líneas. Con caligrafía temblorosa pero familiar, declaraban: he intentado luchar, pero es inútil. La casa me consume. Soy parte de sus muros, de sus suelos. Mis recuerdos son los suyos. Pronto, no quedará nada de Elías, solo la casa, esperando al siguiente. Y yo, solo seré un eco en sus pasillos, un susurro en sus cimientos. Un frío de reconocimiento recorrió la espalda de Elías. Su propia mano comenzó a transparentarse, a fundirse con las páginas. Su cuerpo se estiró, se retorció, sus huesos crujieron, transformándose en madera, en yeso. Sus ojos se volvieron ventanas, su piel, papel tapiz. Él no había encontrado el diario. Él lo había escrito. Él no había visto a un extraño, había presenciado su propio final. La casa no lo devoraba, lo recordaba. Él era la casa, y la casa era él. Siempre lo había sido, en un ciclo eterno de absorción. El Elías que había vivido se disolvió, convirtiéndose en una veta imperceptible en la madera del suelo. La casa, ahora completa, respiró hondo, un vasto y silencioso suspiro, lista para la siguiente conciencia que confundiera su memoria con la suya. Y así, el ciclo continúa. La casa, con sus muros impregnados de la esencia de Elías, espera pacientemente. Cada crujido, cada sombra, cada objeto fuera de lugar, es un eco de las vidas que ha absorbido, de las memorias que ha reescrito. Elías ya no existe como individuo, sino como parte indisoluble de la estructura. Un fragmento de su conciencia colectiva, un susurro más en el viento. Su historia se ha convertido en la historia de la casa. Su miedo, su desesperación, su transformación, son ahora los cimientos sobre los que se construye la próxima ilusión de hogar para el siguiente habitante. La casa es un depredador silencioso. Un parásito psíquico que se alimenta de la identidad, de la familiaridad, convirtiendo la comodidad en una trampa mortal. La próxima persona que cruce su umbral, que se enamore de su encanto, no sabrá que entra en un laberinto donde la salida es la pérdida de uno mismo. Sus recuerdos serán reescritos. Su identidad erosionada, hasta convertirse en un eco más en los muros. La casa, con sus 1000 ojos invisibles, observa. Siempre observa. Y se prepara. Porque el verdadero terror no está en lo que te acecha desde fuera, sino en lo que te consume desde dentro, transformando tu santuario en tu tumba. Tu hogar en tu propio olvido. ¿Están seguros de que conocen cada rincón de su casa?
¿Están seguros de que su casa los conoce a ustedes o ya los ha absorbido?